Le damos la bienvenida al estudio virtual de Sin Máscaras a Sofía Lameiro, directamente desde Jalisco para el mundo. Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Manuel, hola Hans, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Hola Sofía, bienvenida. Muchas Al, gracias. al contrario, Sofía, un honor, un privilegio que estés aquí con nosotros y pues empecemos. A ver, vamos a hablar directamente del tema. Y es que cabilderos italianos, extranjeros, o sea, antes era por lo oscurito, las maletas de dinero, poniéndolos ahí en el Senado de la República para votar las reformas, pero ahorita ya con un cinismo y descaro total, vente, Paulo, vente, asesórame, háblame al oído y dime cómo debo de votar. ¿Qué opinas, Sofía? Pues creo que es enormemente escandaloso que los veamos en el Congreso con la desfachatez, con quienes se codean y creo que también demuestra pues muy claramente cuáles son los intereses de ciertas empresas privadas y los intereses que se están defendiendo por ciertos diputados y diputadas, ¿no? Nos ha quedado claro que el PAN se ha encargado de defender únicamente los intereses de las empresas. En ningún momento se ha hablado sobre la soberanía energética del país, no se ha hablado sobre los intereses de las empresas públicas, sobre recuperar el orden público que dejó muy mal puesto la reforma energética de Peña Nieto. Entonces, pues es evidente en dónde están puestos sus intereses, en dónde está puesta su atención y que ahora se va a ver muy evidentemente también en la votación, ¿no? Pero que pues la presencia de este tipo de personas les quita ahora sí que todas sus máscaras, ¿no? Con las que estuvieron vendiendo, que siempre estaban buscando el bienestar de México. Hans. Es un tema efectivamente muy tremendo, muy escandaloso, tan tremendo que, bueno, para nosotros es así, ver ahí a un extranjero que tiene una misión muy clara y no es un tema ¿no? pues simplemente decir, es que es extranjero, no, es que es cabildero y es cabildero de empresas transnacionales y de un tema de operación muy específico precisamente que está muy conectado al saqueo del país. ¿Qué opinas y cómo ves esta ruta? Está muy clara las posiciones de los partidos, o por lo menos de las cabezas de los partidos, ¿no? De las cabezas de las fracciones parlamentarias o de los propios comités ejecutivos. Pero, ¿qué pasa con los diputados? Principalmente pienso en los del PRI. ¿Tú crees que vaya a haber una reacción diferente a la de su propia dirigencia? Pues algo que hemos visto en el PRI es que hay dos vertientes dentro del propio partido. Por un lado está quienes en un sentido de recuperar algo que queda todavía del PRI del partido, tienen una visión un poquito más nacionalista y de lo que pudo haber sido el PRI antes de los 70s, ¿no? O al comienzo, en tiempos de Lázaro Cárdenas, lo que significó el PRI, ¿no? Que intentan ahora pues recuperar un poco esta esencia. Por otro lado tenemos pues ahora sí que los priistas que hemos visto durante los últimos 30 años, que son pues muy neoliberales y que pues vienen también ya de la herencia de la total corrupción, del total cinismo y la desfachatez, ¿no? Entonces me parece a mí que ahora están ahí disputándose un poco el sentido de la votación, pero también el sentido y los posicionamientos que debe de tener el PRI en términos de pues de algunas decisiones históricas que se están haciendo ahora en el país, ¿no? Creo que el tema de la reforma energética podría significarles a algunos priistas, pues, tener tantita decencia o arrepentirse un poco de lo que sucedió en el 2013 con el tema de la reforma energética de Peña Nieto y el desastre que causó en términos de energéticos y electricidad para el país, ¿no? Y bueno, no solamente lo de Peña Nieto, ¿no? Sino los 30 años en los que se dedicaron a quitar y a vender todo lo que significaba parte de las empresas públicas que tenían que ver con el tema de energía, ¿no? Sofía, estamos a 17 minutos del primer informe de gobierno del presidente López Obrador de este año, porque ya ves que se hacen como 70 anuales. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo
¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo llega el presidente López Obrador a este primer informe trimestral por los primeros 100 días de este año de 2022? ¿Lo ves fortalecido? Llega súper ratificado con 15 millones de votos en la consulta popular de revocación de mandato, en torno a tan solo unos días de la aprobación o del rechazo de su iniciativa de reforma eléctrica. ¿Cómo llega el presidente López Obrador a este informe de gobierno? ¿Fortalecido, debilitado, no le han quitado ni una pluma, lo ves más dinámico? ¿Cómo ves al presidente López Obrador en este primer informe de gobierno del año 2022? Yo veo a un presidente que está fortalecido, lo vemos que va a rendir cuentas después del tema de la ratificación de mandato, de la revocación de mandato. También en un contexto que pues es tenso, ¿no? Considerando que el tema de la reforma energética, la reforma eléctrica, va a ser fundamental para recuperar ahora sí que por completo el tema de la soberanía energética en el país. Pero a mí me parece que el presidente llega bastante reforzado, ¿no? Vimos que el ejercicio de la revocación de mandato nos mostró que todavía hay una militancia muy activa alrededor del obradorismo, que hay una base social sumamente fuerte y que hay una convicción sobre lo que está haciendo el presidente, de que está en el camino adecuado, ¿no? Y más allá de hablar de lo que hay del otro lado, es decir, de la oposición, me parece que de parte del trabajo que está haciendo el gobierno federal se están viendo resultados. Creo que ahora sí que el único tema pendiente y que sigue siendo pues algo que sabemos que es a largo plazo es el tema de la seguridad. Que pues se ha estado discutiendo mucho en este año y que de acuerdo a los informes que ha dado el presidente en estos 3 meses, que da uno mensual, pues sí estamos teniendo unos índices a la baja por ejemplo, de los delitos de homicidios, que había sido el año pasado, pues un tema que nada más se había logrado estabilizar y estaba ahí como muy pendiente, ¿no? Pero ahora ya logramos ver una tendencia a la baja del tema de seguridad. Y no solamente en homicidios, sino también en delitos del fuero federal, ¿no? Creo que empieza a verse también el efecto de las coordinaciones con los gobiernos de Morena que se ganaron y que empiezan también a tener una mucha mejor coordinación, ¿no? En términos de salud, creo que también queda pendiente hacer más eficiente el tema del INSABI, pero también considerando que la federalización del tema de la salud lleva también un tiempo, pues vamos a ir poniéndole orden, ¿no? Considerando también que el Seguro Social y el ISSSTE, pues estaban en un completo ahogo de corrupción y de desorden, ¿no? Especialmente con el tema de las compras de medicamentos, que apenas este año, bueno, finales del año pasado y este año, se lograron conseguir todas las claves, es decir, todos los medicamentos que se solicitan a través de las instituciones de salud, ¿no? Entonces, creo que hay muchos temas que, a pesar de que la oposición constantemente intenta golpearlos, me parece que el gobierno federal sí los está afianzando y pues nada más hace falta que también se vayan, ahora sí que se vayan sintiendo en la población, ¿no? Pero me parece que ya están, ahora sí que puestísimas las bases de la Cuarta Transformación y se han logrado muchas victorias en términos de lo que significa la transformación nacional, en términos de seguridad, de empleo, salud y sobre todo democracia, ¿no? Sofía, yo quisiera preguntarte respecto a, pues, después lo que viene, el tema de la reforma electoral, la iniciativa que ya ha anunciado el presidente y que ya ha dado puntos muy concretos, muy interesantes con respecto a esta necesidad. Creo que ya también se vuelve urgente después de lo que vimos el domingo, las actitudes del órgano electoral, en fin, que es interesante porque también me ponía a pensar, y ahí va mi pregunta, los que encabezan, principalmente, bueno, que se han dado el propio presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y Murayama. Y me ponía a pensar, los demás consejeros, o hay algunos otros consejeros que se supone tienen otro tipo de, pues, de tendencia, más críticos o por lo menos un poco más interesados en la democracia, pero están callados, no dicen nada. Entonces, pues creo que hoy más que nunca se necesita una reforma.
¿tú cómo ves esa viabilidad de la reforma electoral? Tendríamos que esperar necesariamente, creo yo, obvio, el domingo, pero la reforma electoral también la ves con esta dificultad que estamos viendo en estos días en la Cámara de Diputados, o lo ves más viable en torno a que la mayoría de la ciudadanía pues también está en una exigencia de que el INE pues debe de, pues no solo el INE, sino los órganos electorales deben de tener un cambio radical? Me parece que va a ser bien interesante el tema de la reforma electoral, ¿no? Porque de acuerdo a lo que nos dio el esbozo ahí muy, muy corto que nos dio el presidente sobre lo que contendría la reforma electoral, pues hablamos de, por primera vez, hablar ahora sí del voto popular de los consejeros del INE, ¿no? Y que también la conformación del INE no sea establecida únicamente por los partidos políticos, ¿no? Creo que esta propuesta va a ampliar mucho en cómo conformamos el INE, cómo se construye el INE y sobre todo cómo la gente sí puede votar por puestos que son técnicos, ¿no? Que se le conoce así como muy técnicos, muy especializados, ¿no? Y creo que esto va a ser bien interesante. A mí me parece que ahora sí vamos a tener una discusión muy completa sobre lo que debe de tener el INE, sobre lo que se necesita en el INE y también cómo se puede construir un INE diferente, ¿no? No el INE que constantemente habíamos visto y hemos visto que está cooptado por ciertas cúpulas de poder y de la vida pública, ¿no? De los personajes, de la política y de la casta política, ¿no? Entonces creo que eso va a ser muy bueno. También espero que la reforma electoral contenga temas sobre las consultas ciudadanas, también sobre los ajustes que debería de tener el tema de la revocación de mandato, porque sí va a ser bien importante que se mejoren esos términos, que lo hemos visto desde agosto del año pasado que se inició con el tema de la consulta ciudadana, que el INE necesita mejorar, bueno, no solamente el INE, sino también la ley en general, necesita mejorar estos procedimientos, hacerlos más accesibles, reducir los porcentajes, mejorar las formas en que se hacen las solicitudes, etcétera, etcétera, y que ahora sí que todos los ejercicios que tuvimos de democracia directa con la consulta ciudadana y con la revocación de mandato se consoliden en una propuesta mucho más amplia de lo que debe de incluir esta reforma electoral, ¿no? No solamente con lo que propondrá el presidente, pero espero también, si no lo propone el presidente, los diputados ahí le complementen con este aprendizaje que tuvimos en estos que serán 6, 7 meses de ejercicios de democracia directa, ¿no? Sofía, la verdad que como siempre contamos con un gran privilegio al escuchar análisis de este estilo y sobre todo desde la experiencia juvenil, la perspectiva juvenil, que creo que es algo que le falta bastante a redes sociales y a los medios de comunicación ni se diga, y un lujo contar con tu presencia. Mi querida Sofía, pues primero comprometerte a que en algún futuro nos vuelvas a visitar y externar unas opiniones por acá, haciendo mesas de análisis que estamos preparando, y en segundo lugar, agradecerte y solicitándote en dónde te podemos encontrar y leer, porque pues no solamente se queda aquí en lo audiovisual, también en tus redes sociales estás permanentemente opinando acerca de estos eventos políticos. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de venir aquí con ustedes, Manuel, Hans. Un honor estar con los dos. Y yo vengo cada vez que me inviten, ya saben. Me pueden seguir en Twitter y como Sofía No Sabía, y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Hans. Pues aquí vino Sofía, sí sabía. Bueno. Hans, no, yo desde que oí el arroba de Sofía, dije, no manches, es el mejor username de la historia de la humanidad de Twitter, o sea, está excelente. Está muy bueno. Muchas gracias. Sí, está puesta aquí la invitación, mi querida Sofía. La verdad es que también a nosotros es un honor. Para nosotros es un honor también tenerte. Yo estoy viendo muchos comentarios muy, muy positivos siempre, pues aquí con nuestros invitados, contigo, por supuesto que también los hay. Así de que vamos a estar muy contentos para la próxima muy pronto. Esperemos que sí, que tú puedas, que aquí Manuel, pues ya sabes, él es el que aquí dicta las cosas, entonces pues yo me adapto. Yo voy a comer. No es cierto. No, muchas gracias, mi querida Sofía. Cuídate mucho y te enviamos un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias. Un abrazo a los dos.
Abrazo. Un abrazote hasta Jalisco. Sofía Lamero entrándole sin máscaras. Échale, Adri.